Hola, en el análisis de hoy vamos a transformar por completo cómo vemos una hoja de papel para acuarela. Hoy no vamos a hablar de un simple lienzo en blanco, sino de un riguroso laboratorio. Es un espacio de trabajo brutal, donde las leyes de la física y la química dictan absolutamente cada resultado visual. Vamos a explorar esto bajo la lente de la ciencia de los materiales artísticos, metiéndonos de lleno en la hidrodinámica y la pedagogía del arte para decodificar todo eso que, a simple vista, parece pura magia. Para organizar esto, nuestra hoja de ruta tiene 5 puntos clave. Primero, los fundamentos hidrodinámicos. Segundo, los fenómenos físico-químicos. Tercero, una matriz de aplicación profesional. Cuarto, un protocolo para esos errores comunes que nos pasan a todos. Y finalmente, un poco de aprendizaje basado en problemas. Así que prepárense porque esto es una verdadera clase magistral científica. Arrancamos con el punto 1, fundamentos hidrodinámicos, o como me gusta llamarlo, las fuerzas invisibles. Y es que es imperativo entender que esas pinceladas que parecen tan libres e intuitivas, en realidad responden a fenómenos físico-químicos súper predecibles. Y lo más importante, controlables. A ver, para establecer un marco analítico sólido, definamos el concepto central. La hidrodinámica en la acuarela es, básicamente, el estudio de cómo se mueven los fluidos sobre un soporte de celulosa. Aquí no estamos pintando en el sentido clásico de la palabra. Estamos manejando pigmentos en suspensión que son empujados por fuerzas súper exactas, la gravedad, la tensión superficial y la capilaridad del agua. Es pura física. Y esto nos lleva a 15 manifestaciones físico-químicas fascinantes que vamos a deconstruir, desde la precisión milimétrica de una aguada plana hasta la fricción súper rebelde del pincel seco. Cada una de estas muestras representa una variable completamente distinta en esta gran ecuación entre fluidos, pigmentos y celulosa. Pasamos a la sección 2, fenómenos físico-químicos y cómo agrupar estas reacciones, porque para entender de verdad la mecánica detrás de estas 15 técnicas, lo más inteligente es ver qué principios físicos dominan cada una. Fíjense en este contraste que es simplemente brutal. Por un lado, tenemos la técnica de húmedo sobre húmedo, que es un triunfo total de la capilaridad. Literalmente, el agua actúa como una autopista exclusiva por donde viaja el pigmento. Pero por otro lado, el pincel seco es todo lo contrario, es pura higroscopía y fricción mecánica. Al usar poquísima agua, el color solo logra raspar y quedarse depositado en las crestas del papel, dejando los valles completamente intactos. Son dos mundos físicos diametralmente opuestos. Ahora, hablemos de la química de los aglutinantes, la solubilidad y la reactivación. ¿Por qué podemos levantar o remover color? Bueno, porque la goma arábiga nos permite despertar el pigmento con un poquito de agua para luego absorberlo. Pero cuidado con las veladuras. Estas exigen una paciencia de hierro y un secado absoluto de la base. Si nos apuramos, el agua reactiva todo y arruinamos esa suma óptica impecable que queríamos construir. Pero la cosa se pone aún mejor cuando metemos intervenciones químicas externas para crear texturas. Por ejemplo, unas gotas de alcohol. El alcohol rompe la tensión superficial al chocar con las densidades del aglutinante, empujando el pigmento de forma súper agresiva. Y la técnica de la sal actúa como un imán, absorbiendo el agua y atrayendo el color para formar formas cristalinas. O tenemos la cera, que genera un bloqueo mecánico por pura repelencia oleosa, salvando los blancos puros del papel frente a cualquier ataque de agua posterior. Y claro, no podemos ignorar la gravedad. Esas aguadas maestras, ya sean planas o en degradado, no son solo arrastrar el pincel. Dependen de inclinar el papel unos 15 grados para formar esa gota acumulada constante en el borde inferior. Controlar de manera mecánica ese volumen exacto de agua mientras baja por la hoja es lo que nos asegura que no queden marcas y que la transición sea súper suave y uniforme. Bien, sección 3, matriz de aplicación profesional. Llegó el momento de codificar todas estas variables en un marco operativo riguroso que todo especialista debería dominar a la perfección. Miren cómo se ordenan matemáticamente estas técnicas. La de húmedo sobre seco se lleva la puntuación máxima de control, un 10 absoluto. Seca rapidísimo y está pensada estrictamente para la fase final, para esos detalles analíticos. En cambio, el húmedo sobre húmedo tiene un nivel de control bajísimo, un 2, y tarda una eternidad en secar. Por eso la limitamos exclusivamente a las fases iniciales de atmósfera. Pasamos a la sección 4, protocolo de errores comunes, o bueno, esas anomalías en la física, porque en cualquier ciencia exacta hay accidentes, y es clave entender qué pasa cuando fallamos nosotros o cuando el entorno altera el comportamiento esperado. Por ejemplo, las famosas coliflores o retrocesos hídricos. Este es un fracaso técnico con un mapa cronológico clarísimo. Todo arranca cuando el papel empieza a secarse de forma despareja.
Luego, cometemos el error de introducir una nueva carga de humedad en una zona que ya estaba semiseca. El resultado, el retroceso capilar empuja violentamente el pigmento hacia atrás y nos destruye por completo el degradado. Y ojo, que la hidrodinámica no ocurre en el vacío. El clima manda. Imaginen estar trabajando en un clima seco y ventoso como el que se vive en ciudades como Córdoba. Esto acelera brutalmente la tasa de evaporación en el papel y nos acorta la ventana de trabajo casi a cero. Si no recalculamos cuánta agua usar, el húmedo sobre húmedo simplemente colapsa porque la capilaridad se interrumpe prematuramente. Finalmente, llegamos a la sección 5. Aprendizaje basado en problemas o transferencia pedagógica. Es hora de poner toda esta teoría a trabajar con algunos desafíos prácticos. Tenemos 3 desafíos visuales que funcionan como acertijos increíbles. Si queremos pintar la refracción óptica del agua, la respuesta es levantar luces quirúrgicamente removiendo color y luego sumar las veladuras. ¿Quieren simular la aspereza táctil de una roca sedimentaria? La fórmula exacta es mezclar la fricción del pincel seco, la textura de la esponja y la cristalización de la sal. Al final del día, cualquier textura de la naturaleza se puede deconstruir en una receta exacta de interacciones físicas. Y para cerrar esta exploración, quiero dejar una idea para pensar. Ya que entendemos que toda esta disciplina depende de fluidos en tensión constante, la pregunta es inevitable. ¿Cómo altera un cambio extremo de altitud o una humedad ambiental superalta el ecosistema químico y los tiempos de secado de una obra maestra que está en pleno proceso? Es fascinante, ¿no? Nos invita a ver cada trazo no como un accidente o pura magia, sino como ciencia viva. Espero que de ahora en adelante, cada vez que observen una obra, puedan ver todas estas increíbles fuerzas invisibles trabajando juntas. Hasta la próxima.